Bueno, muy bien. Nosotros venimos siguiendo todos estos días la combinación de los elementos que componen la actualidad argentina, que va más allá de lo económico. Estamos claros que lo que ocurrió en las últimas horas en la Argentina, digamos, consagra, reiterando la palabra que vengo usando estas últimas horas, un escenario devastador, ¿no es cierto? Devastador. Hay que agregarle a eso que ya veníamos con problemas económicos de antes y con problemas políticos derivados, conectados con la pandemia, sobre todo en el plano de las relaciones entre la nación y la ciudad de Buenos Aires, siendo que se utilizaron argumentos de los que es difícil volver después de Claro. eso, ¿no? Es decir, las cosas que se han dicho, no es una disputa normal, No, no. se han dicho barbaridades en este contexto. Así que la economía, que ha entrado en una etapa de dimensión desconocida, sobre todo en el plano de lo que pasa con las empresas privadas en Argentina. Habrá que ver qué sustituto encuentra el gobierno a la actividad privada. Vamos a ver qué clase de experimentos nos proponen. A esto hay que agregarle, por supuesto, la consagración de la impunidad, vuelvo a usar la palabra consagración, ocurrida ayer, sobre todo por la contradicción que lo ocurrido ayer en el Senado plantea contra los dichos del presidente. Todo el tiempo estamos viendo una contradicción entre lo que el presidente postula y lo que finalmente ocurre. El presidente había presentado un discurso, dos en el Parlamento, planteando que iba a desconectar la política de la justicia. Y eso fue lo que efectivamente ocurrió ayer al revés, cuando la señora Kirchner, desde el poder político, desaloja a los jueces que la investigan a ella. A esto hay que agregarle, como decíamos ayer, esta etapa de extravío en la que transita el presidente de la República, que arrancó claramente cuando planteó que bueno, que estaba un poco guiado por la carta astral, ¿no es cierto? Y ayer terminó enredado en una discusión entre el mérito, la meritocracia y los bomberos, que espero que la pueda resolver, porque es un problema personal del presidente, debiera sentarse tarde, poner su pensamiento en orden, para ver qué quiere decir lo que está queriendo decirnos, ¿no? De qué habla el De los presidente de la bomberos Nación, opulentos, Marcelo. cuando habla de los bomberos y cuando habla Mirá, de la diferencia entre meritocracia y mérito. Bueno, toda una ensalada en la que se metió, que por supuesto presenta como aspecto central su desconexión con los problemas de los argentinos. Él está enroscado y enredado en unos debates con él mismo que evidentemente los va a tener que resolver, ¿no es cierto? Yo agregué ayer a este cuadro dramático de cosas la idea de la radicalización. Esto es, que cuando todo esto sale mal, obviamente como puede ocurrir, viene el mecanismo que utiliza el populismo para zafar de las derivaciones de su propia obra. Lo hemos llamado con el doctor el empecinamiento terapéutico, tiene muchos nombres. o encarnizamiento terapéutico. Encarnizamiento, se llama persecución, ¿no es cierto?, en los papeles. Es decir, cuando esto no funcione, la culpa va a ser de alguien, ya no de la reta, Mira, que ya es culpable, sino de los periodistas, de las empresas, de los columnistas, de los opositores. Bueno. Ahora, todo esto que estamos planteando, y hoy lo subraya con mucho criterio Carlos Pañi, nos aleja del único mecanismo que tiene Argentina para salir de esta situación devastadora, que es una convocatoria nacional. Cito textualmente lo que Carlos Pañi dice esta mañana. Al romper con la reta, dice Carlos, Fernández indicó que la regla general es el conflicto. Bueno, obviamente a este cuadro de cosas hay que agregar entonces el conflicto político que se dispara en todas las direcciones, incluso internas dentro del gobierno, que terminan de agravar el cuadro. Carlos agrega esta mañana que todo esto tiene derivaciones electorales, ¿no? Y esto es muy interesante porque vos decís, bueno, mira, una derivación electoral podría sugerir que desciende el gobierno como consecuencia de su mal manejo y asciende la oposición como consecuencia de la contracara. Y esto no parece ser así, según lo que examina Carlos Pañi. Entonces, acá la pregunta que uno debe formularse es, ¿quién va a capitalizar esta devastación o esta combinación de devastación con consagración de la impunidad, con extravío personal del presidente? Y aquí es donde aparece el término que se vayan todos, ¿no? Claro. Es un horror, ¿no es cierto? Es decir, que lo pone Pañi. Es decir, parece que las encuestas sugieren que la gente empieza a pensar cualquier cosa, ¿no es cierto? Y como ocurre en muchos países del mundo,
y lo estamos viendo todos los días en América y en Europa inclusive, comienza a crujir el orden democrático, ¿no? Entonces aquí, y con esto cierro, quiero subrayar y dejar registrado, digamos, que la opinión de este programa es que no hay sustituto al papel del presidente en una crisis de esta naturaleza. No hay ni excusa. No hay ni excusa. Que Bernie, que el otro, que los intendentes, que Cristina, que no. ¿Sabes qué? No hay sustituto al papel del presidente. Esta situación que estamos viviendo puede tener derivaciones complicadas en orden al sistema político, al sistema democrático de Argentina. Si no, miremos, por supuesto, a Polonia, a Hungría, a muchos países europeos, a Estados Unidos, en donde las batallas campales y los extravíos derivan en que las personas empiezan a preferir órdenes más autoritarios, ¿no es cierto? Ah, bueno, Venezuela, Marcelo. Venezuela. Venezuela. Claro. Por lo tanto, me parece que el presidente debiera resolver con alguna rapidez en las próximas horas sus dilemas personales respecto al qué hacer con los bomberos, qué es lo que indica su carta astral y en todo caso cuál es el dilema entre mérito y meritocracia y ponerse al frente de una nación que está evidentemente camino a un problema muy, muy serio.